road leading to the prison is blocked by military police. Army troops come and go, but most Colombians believe Pablo Escobar is long gone. If the government has a plan to find Pablo Escobar, it's a secret. But it's clear the manhunt is centered in the foothills of the Andes Mountains, where Escobar has sought refuge before and might be hiding again. It was here in the mid-1980s that Pablo Escobar built not only the world's foremost cocaine cartel, but also a base of support. Yo creo que lo incumplieron. La guerra ahora será. Mendoza se encontraba en su despacho del Ministerio de Justicia en Bogotá, el miércoles 21 de julio de 1992, cuando el jefe del Estado Mayor de Gobierno del presidente Gaviria lo llamó para que se personara en el Palacio Presidencial. El viceministro se encontraba redactando el Código de Procedimiento Penal, y de todos modos tenía que acudir a una reunión con su equipo al Palacio Presidencial después de comer. Mendoza trabajaba en una nueva sección de la Constitución, que reinstalaría los juicios con jurado. Juicios que en Colombia habían dejado de celebrarse años antes, cuando los narcos y sus asesinatos habían hecho muy peligrosa la tarea de servir como miembro de un jurado. Perfecto, dijo Mendoza con su habitual entusiasmo, mataré 2 pájaros de un tiro. Cuando llegó al palacio aquella tarde, pasó primero por la reunión del equipo de redacción del nuevo código y les comunicó que debía hacerle una visita al presidente. Regresó enseguida, les prometió. Pero no pudo. Algo importante estaba ocurriendo en la planta de arriba. En el vestíbulo del despacho de Gaviria, mientras los teléfonos sonaban sin cesar, se habían dado cita generales con sus uniformes almidonados y ministros con sus trajes hechos a medida, miembros de la plana mayor, camareros de chaqueta blanca sirviendo café y té en bandejas de plata. Mendoza, acompañado por su nuevo jefe, el ministro de Justicia Andrés González, quien a su vez había sido designado para el cargo recientemente, fue llevado a una habitación. Allí se encontró con el pulcro ministro de Defensa Rafael Pardo, y uno de los generales de este. Eduardo, en este mismo instante, estamos atacando la catedral, le comunicó Pardo. Se lo acaba de perder. La estamos atacando y vamos a traernos a Escobar a Bogotá. Pardo sabía que aquella nueva sería bien recibida por Mendoza, que en vano le había insistido para que lo ayudara a resolver el asunto de Escobar. Pardo había hecho hincapié en que el ejército no debía involucrarse, por lo que su declaración era poco menos que una capitulación. Mendoza intentó ocultar su satisfacción. Pero entonces Pardo lo sorprendió. Queremos que vaya allí, le dijo a Mendoza. Para legalizar, agregó González. ¿Para legalizar qué?, dijo Mendoza incrédulo. Ya sabe, para formalizar el traslado, culminó Pardo. Era lo típico. Poco sucedía en Colombia sin la presencia de un letrado. En una nación de una incertidumbre tan arrolladora, un país cuyo gobierno podía ser derrocado con poco más que un empujón, todo el mundo estaba obsesionado por cubrirse las espaldas. De la misma manera que uno viajaba con guardaespaldas y levantaba muros en derredor de su casa, nadie hacía un movimiento en falso sin desenterrar algún término legal. Mendoza intuyó que le estaban entregando la pala. Al enviar al viceministro de Justicia al lugar de los hechos, los funcionarios de Bogotá quedarían libres de culpa si ocurriese algo incorrecto o ilegal. De cualquier modo, Mendoza se sentía inquieto. Se percibía que algo atrevido se había puesto en marcha. Por fin el ejército estaba plantándole cara a Escobar, el monstruo, el azote para la sociedad colombiana. Pero aquel día se había hecho una demostración de poder real, del legítimo poder del pueblo, y por una vez la acción iba de la mano de la precaución. Era una sensación vertiginosa, y por un momento todos parecían dichosos de estar tomando parte en ello. Mendoza era un joven lo suficientemente perspicaz como para saber que estaba siendo utilizado, sin embargo lo superaba el ansia de aceptar uno de los papeles principales. Gaviria no se anduvo con remilgos. Ya había recibido los informes de las ejecuciones llevadas a cabo por Pablo desde su cautiverio. Los cuerpos de 2 de los 4 desaparecidos, Mario Galeano y Guillermo Meada, habían sido hallados.
Por ahora, el hallazgo de los cadáveres aún se mantenía en secreto, ni siquiera Mendoza lo supo entonces, si bien el presidente era consciente de que esa información acabaría filtrándose. Sus detractores en la prensa utilizarían las muertes para confirmar todos los rumores acerca de Escobar y proclamar que el presidente estaba bajo el poder del capo encarcelado. El descrédito del gobierno a los ojos del resto del mundo y de Estados Unidos crecería aún más, y sin su ayuda, Colombia no sería capaz de combatir las guerrillas. Gaviria había sido el blanco de suficientes agravios, y ahora habría más indagaciones e investigaciones. Así que tomó una decisión. Pablo sería trasladado a una prisión de verdad. El ejército iba a entrar al recinto, utilizando la fuerza si fuera necesario, y a llevarse a Pablo. Sin duda esto violaba el acuerdo que se había firmado con Escobar, y, por tanto, el ejército de abogados de Pablo y sus aliados defensores de las libertades civiles caerían sobre Gaviria como una plaga. Pero también era cierto que el capo había incumplido su parte del trato al cometer crímenes horrendos desde la cárcel. Con todo se esperaba que hubiera complicaciones legales, y por ello enviarían a Mendoza. El viceministro tenía orden de volar a Medellín con el coronel Hernando Navas, director del servicio penitenciario, para representar al gobierno en el terreno. ¿Qué significa exactamente formalizar?, preguntó Mendoza una vez más antes de partir. Mire, todo está bajo control, replicó Pardo. Pídale instrucciones al general una vez que haya llegado, él sabrá lo que hacer. Tengo que traer a Pablo a Bogotá. Sí. Lo trasladaremos a una base militar en Bogotá, respondió el ministro de Defensa. Ahora dese prisa. Pardo informó a Mendoza de que un avión de despegue rápido lo estaba esperando en el aeropuerto. Así que salió hacia allí a toda velocidad en su coche, deteniéndose nada más que para recoger al coronel Navas de camino. Cuando le explicó al militar lo que ocurría, el director del servicio penitenciario sacudió la cabeza. No se le puede hacer esto a Escobar y salirse uno con la suya. Navas se quejó afirmando que solo estaban metiéndose en problemas aún mayores. Ellos tenían un trato con Pablo y hasta entonces él había cumplido su parte. Romperlo significaría, como poco, volver a la guerra. Va a morir mucha gente, dijo Navas. Coronel, no ha sido una decisión mía, sostuvo Mendoza. Se nos ha ordenado ir, y lo que vamos a hacer es subirlo a un avión y traerlo de vuelta a Bogotá. En cuanto a Mendoza, su convicción frente a Navas era tan férrea como su desconocimiento de lo que habría de hacer exactamente. Al llegar al aeropuerto, los dos hombres descubrieron que el avión de despegue rápido carecía de combustible. Así pues, mientras aguardaban, Mendoza llamó al despacho del presidente para pedir, una vez más, aclaraciones. Quería hablar con su jefe directo, el nuevo ministro de Justicia. Andrés, no sé lo que está pasando. Dime una vez más qué es exactamente lo que tengo que hacer. Mira, si los prisioneros te ocasionan problemas, les dices que se debe a la horda. Diles que hemos tenido problemas porque se han estado metiendo con los obreros. Así que, temporalmente, los tenemos que trasladar. A medida que la espera por el combustible se alargaba absurdamente hasta la tarde, Mendoza llamó al ministro de Defensa, Pardo. Y una vez más se le informó de que se presentara al general al mando de la 4ª Brigada. Haz lo que él te diga, puntualizó Pardo. El viaje a Medellín en la pequeña avioneta Cessna tardó unos 40 minutos. Todavía había algo de luz cuando despegaron. Mendoza vio cómo se alejaban de la cordillera central cuando enfilaron hacia el noroeste. Las montañas verdes fueron disminuyendo en tamaño hasta alcanzar el nivel del mar, donde el río Magdalena fluía por el valle entre las cadenas montañosas. El río ya se había sumido en la oscuridad. Mendoza observó el sol arrastrarse lentamente hacia los picos nevados de la cordillera central. Lejos, al sur, el pico de Nevado del Ruiz apuntaba al cielo. Era casi de noche cuando los enviados aterrizaron en Medellín. En el aeropuerto Laya Herrera los aguardaba un jeep, que los llevó hacia el este cruzando los barrios residenciales y trepó luego por las colinas, en dirección a los exclusivos barrios de Envigado. A partir de allí acababa el asfalto, y el vehículo avanzó por un camino de tierra, sinuoso y empinado aún más arriba, hacia la cumbre de las montañas.
Este es el territorio de Escobar, reflexionó Mendoza, y cayó en la cuenta de que había comenzado a hacer mucho frío. Mendoza, que llevaba traje, se subió el cuello de la chaqueta y aguzó el oído, esperando oír los disparos. No oyó nada. Ya habrá acabado, pensó. El jeep se detuvo en un camino de tierra, a corta distancia de la cancela exterior de la prisión. El general Gustavo Pardo, que no tenía ningún parentesco con el ministro de Defensa, se acercó andando hasta el jeep, mientras que Mendoza y el coronel Navas descendían. El general llevaba puesto su uniforme de faena impecablemente planchado y una gorra verde. Su aspecto irradiaba determinación y diligencia. Mendoza había coincidido con él en varias ocasiones y lo había encontrado un hombre serio y aséptico en su profesionalidad. A Mendoza le gustaba el general, y su presencia allí lo tranquilizó. El general saludó al joven amistosamente, pero su comportamiento no era el de siempre. Eduardo, ¿cuáles son sus órdenes? General, me han ordenado que me lleve a Escobar a Bogotá. Mis órdenes son diferentes, respondió el general y le explicó que las suyas eran rodear la prisión y asegurarse de que nadie entrara o saliera. Mendoza se quedó pasmado. No había sucedido nada. Por lo poco que se podía ver en medio de la oscuridad, por allí pululaban soldados a la espera de algo. ¿Así atacaba el gobierno?, se preguntó Mendoza. Necesitamos confirmación de Bogotá, dijo Mendoza. Cuando las órdenes se confirmaron por radio, estas eran totalmente diferentes de las que Mendoza había recibido aquella mañana. Y esto le repugnó. Era la peor característica del gobierno al que servía, lo mismo que enfurecía a los norteamericanos, y que fomentaba la imagen corrupta e inepta de Colombia. Quizá una orden fuese dada con la mejor intención y el mayor entusiasmo, pero cuando llegara al final de la cadena de mando, incluyendo el paulatino rechazo de responsabilidades en las que se podría incurrir y pasándolas al siguiente eslabón, la gran maquinaria acababa confundida, impotente, enlodada. En Bogotá, el despacho de Gaviria ya había emitido un comunicado a la prensa en el que se informaba del traslado de Escobar a otra prisión. Pero en la catedral aún no había sucedido nada. Si quieren a Escobar, iré yo personalmente y lo sacaré de ahí dentro, alardeó el general. Pero hasta que mis órdenes sean esas, Mendoza explicó la escena que había tenido lugar en el despacho del presidente por la mañana, cuando la plana mayor del gobierno creyó que el asalto a la prisión ya era un hecho consumado. Mendoza insistió en que los políticos se enfadarían mucho cuando supiesen que todo había quedado en agua de borrajas. Todo esto es muy confuso, dijo el general, y luego acabó de asustar a Mendoza al preguntarle: ¿le parece que hagamos esto o que esperemos hasta mañana por la mañana? Mire, general, yo no tengo la menor idea. Se me envió a que hiciera esto inmediatamente. Creí que ya todo había concluido. Yo no tengo la autoridad para ordenarle que demore la operación hasta mañana. Quizás sería más fácil hacerlo a la luz del día, quizá debiéramos esperar. Pero no soy militar, no lo sé. Llamemos a Bogotá. El general se puso al teléfono de nuevo, y Mendoza se enfadó al oírle decir: estoy aquí con el viceministro y él quiere que la operación se realice mañana. El general colgó e invitó a Mendoza a una agradable cena en un restaurante de Medellín. Desde el despacho del presidente hubo una llamada. Pidieron hablar con Mendoza. Era un asesor militar del presidente. Se le dijo que el presidente estaba furioso, que se le había enviado a observar y que por qué estaba interfiriendo con una operación militar. Mendoza no tuvo tiempo ni de defenderse, ni de explicarse y respondió que se encargaría. Era evidente que nadie quería asumir la responsabilidad, así que Mendoza decidió asumir el mando él mismo. Hágalo esta misma noche, le dijo al general. Y hágalo de inmediato. Pero el general volvió a retrasar el asalto, parecía decidido a no actuar. Telefoneó nuevamente a sus superiores, y juntos concibieron la idea de enviar al compañero de viaje de Mendoza, el coronel Navas, al interior de la cárcel a ver cómo estaban las cosas. A esa hora, como era de esperar, debido a los reportajes de la radio y la televisión, Escobar y el resto del país ya sabían que las fuerzas del ejército se habían desplegado en gran número por el perímetro de la prisión.
habían arruinado toda posibilidad de sorpresa y, por primera vez, Mendoza temió que Pablo pudiera escapar. Darle caza había costado miles de vidas, millones de dólares del gobierno norteamericano, y muchos millones de pesos colombianos. Escobar era el presidiario más famoso del mundo, y su encarcelamiento era vital para el prestigio de Colombia como un país moderno y un estado de derecho. Mendoza intuyó la vergüenza que le sobrevendría si por algún resquicio Pablo llegase a escapar. Su fe en el general Pardo y su brigada de 400 hombres se iba socavando con celeridad. Mendoza discutió con Navas unos momentos antes de entrar en la catedral. «Debería ser yo quien entrara, no usted», dijo Mendoza, puesto que era nominalmente el superior del coronel. No, doctor letrado. No se preocupe. Tenemos la situación controlada». Cuando el coronel inició su descenso colina abajo en la oscuridad, hacia la cancela principal, Mendoza sintió un gran alivio. La voz de Navas tronó: «Que abran las puertas». Y se oyó rechinar los goznes. Pasaron 45 minutos antes de que Navas regresara. «La situación está bajo control, pero esa gente está muy asustada», informó el coronel. «Me dijeron que si el ejército entraba a por Escobar, volarían el lugar en pedazos, y eso es lo que la radio afirma que va a suceder», y dirigiéndose a Mendoza añadió: «Doctor, si usted entra, les explica lo que está sucediendo y los tranquiliza, tal vez podamos salvar muchas vidas». Mendoza resolvió entrar. Se encontraba cansado, con frío y frustrado. Quizá lograse cumplir con su misión sin que corriese la sangre. Así que bajó la colina acompañado de Navas hacia la cancela. Cuando las puertas se abrieron para que pasaran, los guardias, en teoría todos ellos empleados del Ministerio de Justicia, se pusieron en fila y firmes. «Bienvenido a la catedral, señor ministro», dijo el capitán, recitando de un tirón y con practicada formalidad, el número de internos, el número de guardias, y el tipo de armamento del que disponían, concluyendo la perorata con un «todo está en calma». Mendoza percibió un temblor en el cuerpo, que no era consecuencia del frío. Estaba a punto de conocer al notorio forajido Pablo Escobar cara a cara, y sabía que Pablo estaría disgustado. El delgado y joven abogado razonó firmemente consigo mismo. Él era el viceministro de Justicia de la República de Colombia. Con él se encontraba Hernando Navas, el director de servicio penitenciario, y los protegían 15 guardias de prisiones armados. ¿Y quién era Pablo? Un interno, un criminal. El trabajo de Mendoza era informar al recluso de que sería trasladado a otra prisión. Un asunto sencillo. Y, desde el punto de vista de Mendoza, era él quien tenía todo el poder, con lo cual metió las manos en los bolsillos para que le dejaran de temblar. El camino de tierra serpenteaba colina abajo en la oscuridad. Un poco más allá divisó una luz, provenía de una bombilla solitaria, suspendida a su vez de un alambre que cruzaba por lo alto del camino y proyectaba un círculo de luz en el suelo. A la izquierda de este, al borde del círculo, se había plantado un hombre bajo y regordete, y detrás de él, desplegados como el coro de una obra griega, una docena de hombres más. El hombre regordete, que aparentaba unos 40 años, tenía que ser Pablo, pero su aspecto era demasiado bajo y nada imponente para lo que Mendoza esperaba. Llevaba vaqueros y unas zapatillas blancas con ajustes de velero, y una chaqueta gruesa y oscura. Cabello negro y mojado hacia atrás, como si acabara de tomar un baño. Estaba recién afeitado, aunque en la mayoría de las fotografías, incluso en las que correspondían a los primeros arrestos en Medellín, siempre había tenido bigote. El tipo con el que Mendoza debía hablar era un hombrecito redondo, mofletudo y con papada. Por lo visto la comida de la prisión le ha sentado bien, pensó Mendoza. Y casi todos los que lo respaldaban estaban gordos, como si no tuvieran otra cosa que hacer que comer. Ninguno de ellos parecía estar armado. Mendoza se relajó y sintió que dominaba enteramente la situación. «Buenas noches, doctor», dijo Pablo en voz baja, con toda calma, pero sin sonreír. Mendoza se presentó y estrechó la mano del prisionero. Había ensayado muchas veces el discurso que recitaría Pablo al conocerlo, pero al intentar hablar su voz se convirtió en un chillido. Tragó saliva y propaló las palabras con toda la autoridad que logró reunir.
Como habrá oído, sin duda, lo vamos a trasladar a... Usted me ha traicionado, señor viceministro, lo interrumpió Pablo, sin levantar la voz pero enojado. El presidente Gaviria me ha traicionado. Ustedes van a pagar por lo que han hecho, y el país va a pagar por lo que han hecho, porque yo firmé un trato y ustedes lo están rompiendo. A aquello, Mendoza no supo qué responder. Así pues, reanudó el discurso que tanto había ensayado. No debe usted temer por su vida, le aseguró. Me van a entregar a los norteamericanos, le respondió Pablo. No. Lo vamos a... Mátenlos. Gritó uno de los hombres de Pablo. Hijos de puta. Gritó otro. Mendoza echó un vistazo a sus propios guardias. Estos miraron hacia otro lado. Ustedes me van a entregar a Bush, para que me pasee antes de la elección, como hizo con Manuel Antonio Noriega, masculló Pablo. Y no pienso permitir que eso suceda. Debimos matar a este durante la campaña. Gritó otro de los hombres de Pablo. Hubiera sido muy fácil. Mire usted, dijo Mendoza. Sería inconstitucional que lo enviásemos a Estados Unidos, lo cual era cierto puesto que la Constitución recientemente sancionada prohibía la extradición. Entonces me van a matar, dijo Pablo. Me van a sacar de aquí y me van a hacer matar. Pero antes de que permita que eso suceda, va a morir mucha gente. Deje que los matemos, patrón, suplicó otro de sus hombres. ¿De veras cree que si lo quisieran matar enviarían a alguien como yo para hacerlo? Dijo Mendoza. Allí fuera hay cientos de soldados y de oficiales. ¿Realmente cree que querrían tener tantos testigos si de veras quisieran matarlo? No sería lógico. Me quedaré con usted, y si así lo prefiere, toda la noche. Donde quiera que vaya, seguirá siendo un preso y estamos obligados a garantizar su seguridad. Así que no tiene de qué preocuparse. Escobar lo escrutó en silencio. Todo lo que tenemos que hacer es terminar de construir la prisión nueva, y eso no se puede hacer con ustedes dentro. No, doctor, interpuso Escobar, el problema que tuvimos con los trabajadores fue solo un malentendido. Mendoza pudo percibir que Pablo no deseaba faltar a su trato con el gobierno. El viceministro volvió a sentir que aún tenía alguna ventaja a su favor. Le diré lo que voy a hacer. Voy a salir. Me iré de aquí, explicó Mendoza. Luego le entregaremos la cárcel al ejército, y cuando salgan, yo me quedaré con ustedes y los acompañaré a donde quiera que los lleven. Pablo no abrió la boca. Miró hacia la cerca lejana, como si intentara distinguir a través de ella cuáles eran las fuerzas que habían dispuesto en su contra. Parecía estar pensando mucho, calculando las posibilidades. Mendoza creyó haber dicho todo lo que debía decir. Hablemos luego, concluyó y se encaminó hacia la cerca con Navas y sus guardias silenciosos. Le sorprendía que Pablo lo dejara marcharse. Detrás de sí oía las voces suplicantes de los hombres de Escobar. Patrón, ese hijo de puta nos va a traicionar. Los va a dejar irse. Matémoslos a todos. Mendoza siguió hacia adelante sin darse la vuelta. Ya casi habían llegado a la cancela, cuando oyó a los hombres de Escobar rebasarlos para cortarles la salida. Un segundo más tarde los habían rodeado. Los hombres de Pablo ahora llevaban armas automáticas que, según recapacitó más tarde Mendoza, debieron de haber ocultado debajo de sus cazadoras de cuero. Cuando Mendoza miró a su propia guardia, ordenándoles que hicieran algo, sus soldados levantaron sus armas y le apuntaron a él. La situación le golpeó con la fuerza de una revelación. Bienvenido al mundo real, se dijo. Qué tonto, la autoridad máxima allí nunca había sido él. Mendoza se volvió hacia Navas, que le devolvió una expresión dolorosa e indefensa. Mire, patrón, se están haciendo señas. Gritó un matón de cara redonda y ojos ligeramente estrábicos. Este era todavía más bajo que Pablo y, contrariamente a los demás, tenía un aspecto enjuto y fiero. Lo llamaban Popeye. Se trataba del conocido sicario de Medellín, con Jairo Velázquez. Popeye botaba de agitación sobre un pie y luego sobre el otro y gritaba sin parar: «Mátelo. Mate al hijo puta». Los hombres de Pablo iniciaron su descenso colina abajo, empujándolos. Mientras caminaba, Mendoza clavó la vista en el suelo.
Las ideas se le agolpaban en la cabeza. Intentaba reproducir las distintas situaciones que podrían originarse y ninguna de ellas se resolvía favorablemente. Más tarde reflexionaría sobre el tópico de que cuando un hombre está a punto de morir ve su vida entera en un segundo. No era cierto. En lo único que pensó entonces fue en el siguiente paso. Nunca antes había sentido tal concentración en un momento tan breve. Estaba asustado, muy asustado, pero a la vez extrañamente tranquilo. Ni siquiera estaba enfadado con los guardias que lo acababan de traicionar. ¿Qué significaba para ellos? Un bogotano consentido, un niño rico y afeminado, se sentía tan indefenso como un niño. Eso era cierto, que venía a darles órdenes porque tenía un título y un traje elegante. Mendoza sabía que ellos no podían actuar de otro modo. La palabra que mejor lo describía era impotente. Absolutamente impotente. Y estúpido, por creer que su discurso habría de significar algo dentro de la prisión en la que se encontraba. No había nada que pudiera decir o hacer para salir de aquel entuerto. Los sucesos en los que había caído no eran más que demostraciones de poder, de quien tenía más armas allí dentro, en aquel preciso instante. Se vio en manos del más famoso asesino de la historia de Colombia, un hombre que había ordenado la muerte de miles de personas, incluyendo generales, jueces, candidatos presidenciales, magistrados de la Corte Suprema. ¿Qué posibilidades tenía de escapar con vida? Sus ojos se buscaban en la senda a medida que la andaban, y se preguntó, ¿en qué tramo moriré yo? Al llegar a la puerta de la casa del director de la cárcel, Popeye cogió a Mendoza y lo lanzó por el hueco de la puerta contra una pared. Le apoyó el cañón de su pistola en el pómulo y le gritó, «Voy a matarlo, siempre he querido matar a un viceministro». Y después, pegó su cara a la de Mendoza y le gritó, «Es un hijo de puta, joputa. Hace años que nos viene buscando, pero ahora quien lo va a hacer despegar 17 soy yo». Mendoza sufría tal terror que se sintió fuera de sí mismo, fuera de su propio cuerpo. Popeye protestaba y suplicaba como un psicópata. Roberto Escobar, el hermano de Pablo, intervino, dirigiéndose a Popeye con calma y respeto. «Tú sabes, Popeye, que ahora no. Tal vez después. Tranquilo, ahora no sirve más vivo que muerto». Sentaron a Mendoza en un sofá de los que había en el salón del director. Entonces Pablo le habló. «A partir de este momento, usted es mi prisionero. Si el ejército realiza su asalto, usted será el primero en morir. No crea que deteniéndome hará que desistan», dijo Mendoza convencido de sus argumentos. «Si nos coge de rehenes, olvídese de cualquier otro trato. Tienen ametralladoras, montones. Nos matarán a todos los que estemos aquí. No podrá escapar». Pablo se rió. «Doctor», dijo por lo bajo, «¿todavía no se ha dado cuenta? Toda esta gente trabaja para mí». Entonces todos empezaron a hacer llamadas telefónicas. Había tal cantidad de teléfonos en la habitación que la situación resultaba cómica. En una mesa larga se veían muchos teléfonos fijos. Además, la mayoría tenían sus propios teléfonos móviles. Mendoza recordó la cantidad de memorandos que habían surcado su escritorio durante el año anterior, solicitando autorización para una o dos nuevas líneas en la catedral, argumentando que sin las nuevas líneas telefónicas no habría manera de comunicarse con el exterior en caso de emergencia. ¿Por qué habría recibido tantas solicitudes de nuevas líneas?, le preguntó retóricamente a Navas. «Si esto parece un centro de telecomunicaciones». Una vez más Pablo se rió. Momentos después se puso al teléfono con alguien, evidentemente un abogado. Otros hablaban con familiares que habían estado viendo las noticias por la televisión. Mendoza pudo oír a Pablo hablar con su esposa, ayudándola a calmarse. «Tenemos un pequeño problema aquí. Estamos tratando de resolverlo, ya sabes qué hacer si las cosas no salen bien». Luego le pasó el teléfono móvil a Mendoza. «Llame al presidente», le dijo en tono de exigencia. «El presidente no cogerá la llamada», respondió Mendoza. «Pues haga que la coja alguien porque usted está a punto de morir». Mendoza marcó el número del despacho presidencial y fue Miguel Silva, un miembro del equipo del presidente y amigo personal de Mendoza, quien levantó el auricular. «¿Te tienen de rehén?». «Sí».
y Silva colgó abruptamente. «Déjeme matarlo, patrón», insistió Popeye. Pero Escobar desapareció y Mendoza no pudo más que esperar. ¿Cómo se había metido en aquel embrollo? ¿En qué lío había convertido la misión que le había sido encomendada por su amigo el presidente, que le había pedido a él resolver el asunto de Escobar? ¡Ja! ¡Qué imbécil había sido al creer en el poder del Estado!, pensó. Mendoza sabía desde siempre que los narcos, y especialmente Pablo Escobar, ejercían una influencia tremenda, pero también había supuesto que la autoridad máxima, al fin y al cabo, seguía estando en manos del gobierno. Mendoza creía que cuando el Estado despertara, se sacudiría de encima a aquellos hombres malvados y violentos. Por esa misma razón nunca había desfallecido en la lucha contra todos, para que se hiciera algo para detener a Pablo. Y por eso se había ofrecido esa noche para enfrentarse a él en la prisión. Seguramente cuando Escobar cayera en la cuenta de que el gobierno iba en serio, de que una brigada entera lo había rodeado, Escobar se daría cuenta de que lo habían superado en fuerzas y desistiría. Pero los hechos probaban que la verdad era justamente lo contrario. Aquella mañana, Mendoza había presenciado en el Palacio Presidencial el entusiasmo y la energía de una nación decidida a actuar como tal. Habían plantado cara a Pablo, pero alguien se había echado atrás. Las tropas que había fuera del perímetro parecían congeladas en sus sitios. De pronto la renuencia a actuar del general Pardo empezó a verla cada vez menos como confusión burocrática y cada vez más como la postura de un hombre demasiado asustado para actuar. Y aquella era la interpretación más amable. Quizá fuera un militar corrupto, quizá le habían pagado para que no cumpliera con su deber. Mendoza se sintió extremadamente estúpido. Ya se lo había dicho Escobar. Todavía no se ha dado cuenta. Toda esta gente trabaja para mí. Con todo, Mendoza no se culpó a sí mismo. Había hecho lo que había podido. Durante todo aquel año presionó para que se aplicaran medidas enérgicas contra Pablo, y si había accedido a entrar en la prisión había sido para salvar vidas. Al recordar los camiones cargados de dinamita y los escuadrones de la muerte, Mendoza caviló. He intentado salvar cuantas vidas he podido. Y con aquel pensamiento se entregó a su suerte. El capo regresó al cabo de unos 5 minutos. La pistola que antes empuñaba ahora la llevaba metida por dentro del pantalón. Escobar tenía una expresión inconfundible. Era evidente que había estado hablando con alguien, acaso un abogado, porque su actitud era muy diferente. Se dejó caer en el sofá junto a Mendoza. «Doctor, usted está detenido, pero nadie lo va a matar. Si alguien le pone un dedo encima, tendrá que rendirme cuentas a mí». «No puede escaparse de aquí», respondió Mendoza. «El ejército ha alveado la prisión». Escobar le sonrió con condescendencia. «Usted había hecho un trato conmigo y no lo está cumpliendo». Mendoza decidió no discutir más con él, y después Escobar dijo algo que no entendió. «Doctor, sé que ustedes se molestaron por esas muertes. Pero no se preocupe. Son asuntos entre mafiosos. No tienen nada que ver con ustedes». Luego Escobar se puso de pie y salió de la habitación. Mendoza no volvió a verlo más. Navas y él fueron llevados de nuevo al interior de la prisión, escoltados hasta la celda de Pablo, una suite espaciosa y espléndidamente amueblada. Mendoza advirtió que las suntuosidades, supuestamente quitadas al mafioso, habían sido devueltas a su lugar: el equipo de música, la televisión de pantalla gigante, la cama amplísima. El viceministro se preguntó si alguna vez se las habrían quitado. Popeye y otro pistolero los vigilaban a Navas y a él. Popeye había cambiado su automática por una escopeta de perdigones. De vez en cuando el matón se acercaba ufano a Mendoza y deslizara el mecanismo de carga de la escopeta con una sonrisa, como para inquietar a su rehén. Mendoza se limitaba a esperar. Ya no le preocupaba que Popeye lo matara, sino la muerte segura que le sobrevendría si, o cuando, el ejército ejecutara el asalto a la prisión. Así pasaron la noche los dos hombres y sus guardianes. Mendoza, con los hombros cubiertos por un poncho, si bien la prenda no logró quitarle el frío. Y por otra parte el ejército estaba listo para retomar la prisión, pero Escobar estaba listo para escaparse.